¿Cómo están? Bienvenidos, son las 8 de la mañana, ya comenzamos Agenda Económica. Como cada mañana comenzamos la revisión de 30 minutos de las noticias más importantes en materia económica, financiera, de negocios también. Vamos a ir de inmediato a nuestro resumen de noticias para que empecemos a revisar estos temas y lo más destacado para el día de hoy. Partiendo por otro de los coletazos que ha dejado la guerra en Ucrania y fundamentalmente las sanciones que se están imponiendo sobre Rusia, porque advierten ya de la posibilidad de un default por parte del Kremlin. Lo ha dicho la agencia Fitch Ratings, que degradó nuevamente la calificación de riesgo de Rusia y de esa forma entonces advierte que las posibilidades de un impago selectivo está a la vuelta de la esquina por algunos vencimientos de deuda que tiene el gobierno ruso en los próximos días. Esto es una consecuencia finalmente de una serie de sanciones que se han ido aplicando, entre ellos el congelamiento de ciertas reservas que tenía Rusia en el extranjero y que van finalmente generando presión sobre el mercado financiero ruso. Esto sumado, por ejemplo, a una depreciación del rublo que está generando también otro tipo de consecuencias. Vamos a analizar los efectos que está dejando esto y cómo los mercados reaccionan finalmente ante esta noticia. Por otra parte, revisamos noticias de negocios porque LATAM este miércoles entregó detalles de sus resultados del año 2021. No es una sorpresa, no son buenos los resultados para la aerolínea que, recordemos, está en este proceso de quiebra en Estados Unidos. Más de 4.600 millones de dólares en pérdidas las que sufrió la aerolínea en el año 2021. Hubo un repunte respecto al 2020, pero la baja base de comparación del año en que comienza la pandemia, evidentemente que generaba una vara baja para la medición 2021 en comparación al año previo. De todas maneras, desde la aerolínea dicen que el último trimestre fue algo más positivo. Y de todas formas, este año 2022 viene complejo y por lo mismo, porque hay precios del combustible, por ejemplo, que están altísimos, ya adelantan algunas medidas. Les contaremos más en unos minutos. Hablemos también del mercado laboral, que esta semana mostró detalles algo negativos respecto a la creación de empleo en nuestro país. Según los datos del INE, en el último reporte trimestral se crearon solamente más de 5.500 empleos en el último trimestre correspondiente al mes de noviembre a enero. Bueno, esa es la tendencia que está reflejando también las ofertas laborales en un indicador que elabora el Banco Central. Habrían llegado las ofertas de trabajo a su menor nivel desde mayo de 2021, según este indicador. Este menor ritmo va en línea con lo que muestra precisamente el Instituto Nacional de Estadísticas. Y según este índice, habría una ralentización que se podría ir agudizando de la mano de un menor crecimiento este año 2022. Ya revisamos los detalles de lo que dijo el Banco Central al respecto. Y hablamos también de obras públicas porque hay novedades respecto a la implementación de este sistema de telepeajes en las carreteras de nuestro país, que ha ido avanzando por distintos tramos. Bueno, el MOP ha anunciado, según publica hoy día el diario El Mercurio, la implementación de telepeajes en la ruta 5 Sur, en el tramo que va desde Santiago hasta Chillán, ya sea algunos peajes que permiten el libre tránsito o bien aquellos que requieren de cierta detención de los vehículos, pero de todas maneras es una implementación que va avanzando en este plan que ha trazado el Ministerio de Obras Públicas para hacer más expeditas las carreteras en nuestro país. Ya les contaremos más también en instantes. Y nos vamos a revisar los mercados para ver qué es lo que ha ocurrido en una semana que ha estado marcada por la volatilidad fundamentalmente. Caídas muy fuertes a comienzos de semana, repuntes igualmente fuertes los que vimos ayer en las bolsas europeas. Bueno, hoy día se está moderando ese entusiasmo que habían mostrado las bolsas en el viejo continente. El Eurostoxx a esta hora está cayendo 2,31%. El DAX alemán está cayendo 2,19% y Londres está cayendo 0,96%, aunque en algún momento estuvieron en terreno positivo durante esta jornada. De hecho, miren lo que obtuvo el Nikkei el día de hoy, 3,94% de ganancia para la bolsa de Japón. El diario El País define como nervios y volatilidad lo que está marcando los mercados por estas horas y todo a la espera también de lo que pueda decir el Banco Central Europeo en la reunión monetaria y también los datos de inflación que vengan desde Estados Unidos, que van a ser bien relevantes para ver cómo se comportan los mercados durante esta jornada. ¿Qué pasó con el IPSA en la jornada de ayer? Bueno, en línea con lo que estaba ocurriendo afuera,
tuvo un alza 1,69%. Del Dow Jones ayer en Wall Street, en Estados Unidos, también subió 2%. El dólar, en tanto, cerró con una fuerte caída superior al 1%. Cerró en 803 pesos el tipo de cambio acá en nuestro país. Bien, comentemos entonces algunos de estos temas, partiendo por lo que está ocurriendo con Rusia y la posibilidad de un default para ese país. Es un escenario probable, decían desde la agencia de clasificadora de riesgo Fitch Ratings, dado el nivel de sanciones que se están aplicando a ese país. Fitch degradó los bonos rusos de categoría B a C en su escala de rating. Y esa calificación para la deuda rusa ahora tiene el nombre técnicamente conocido como bono basura, y eso augura un inminente default que se podría concretar en los próximos días, es lo que ha planteado esta agencia. Fundamentalmente tras el impacto de las sanciones, y es bueno poner énfasis en ese punto, porque significa que efectivamente las decisiones que han ido adoptando la Unión Europea y los Estados Unidos por el lado financiero fundamentalmente están surtiendo cierto efecto, porque el objetivo es generar tal presión que Vladimir Putin de alguna manera empiece a tomar un curso distinto, sobre todo con el paso de los días y en la medida en que se va alargando la guerra, cuando ya estamos entrando a la tercera semana del conflicto armado en territorio ucraniano. Las restricciones comerciales son las que fundamentalmente le generan problemas a Rusia en su capacidad de pagar la deuda. Mientras tanto, Rusia ha anunciado ya un corralito a las divisas extranjeras, y ese tema es bien relevante, otro reflejo también de la situación que está viviendo ese país. Recordemos que el rublo se ha depreciado con mucha fuerza durante este año, más de 40%, y esa depreciación es la que ha obligado entonces a que el gobierno ruso implemente este corralito que se va a extender desde ahora, 9 de marzo, hasta el 9 de septiembre por lo menos. Todo dependerá, por supuesto, del curso que tenga el conflicto armado, pero es un aspecto bien relevante porque finalmente Rusia podría ir sintiendo cada vez más la presión de estas medidas que se están aplicando en contra del país. Veremos qué es lo que ocurre también con los compromisos de pago de deuda que tiene Rusia en los próximos días, porque esa será una señal clave para saber si es que efectivamente esta condición, este default inminente que describe Fitch Ratings, se concreta o no. Bien, y nos vamos a ir a otro tema con una mala noticia para las familias chilenas, porque en un escenario en que han ido subiendo los precios de distintos productos y servicios, hay algunas proyecciones ya que hablan de un alza en la cuenta de la luz superior incluso al 20% hacia el año 2023. Fundamentalmente tiene que ver con el tope que está alcanzando un fondo de estabilización para las cuentas de la luz, y que finalmente, ante la imposibilidad de seguir potenciando ese fondo, bueno, repercutiría entonces en el precio de la electricidad en nuestro país y con un impacto directo para el bolsillo de las familias. Los detalles en la siguiente nota. No tiene que ver necesariamente con la inflación, tampoco con la guerra entre Rusia y Ucrania. Las cuentas de la luz van a subir, pero los motivos responden a factores netamente locales. A partir del segundo semestre debiésemos pagar lo que corresponde, porque actualmente estamos pagando un precio que no corresponde a la situación real o al contrato que debe estar vigente para el segundo semestre del 2022. Según estimaciones de expertos, tomando como base el último informe técnico de la Comisión Nacional de Energía, las cuentas de electricidad podrían subir en promedio 21%, alza que por supuesto preocupa a los usuarios. Bastante, y el IPC debe estar en cuanto en el 7% anual, yo creo. Así que es nefasto. Terrible, porque ahí sí yo con qué pago. Esa no es ninguna novedad, subió todo. Las tarifas se debían reajustar en octubre de 2019. Sin embargo, en ese entonces el gobierno decidió impulsar un fondo de estabilización para los precios que permitió subsidiar con 1.350 millones de dólares el costo de la energía. El precio estabilizado lo único que hace, como bien dice la palabra, es estabilizar la tarifa. Entonces, habían bajas, pero habían alzas. Entonces, la estabilización dice, bueno, eliminemos las alzas, pero también se eliminan las bajas y queda una especie de precio estable. El problema es que este fondo estaría llegando a su límite y, de acuerdo a proyecciones de académicos de la USAT, se acabaría en junio de este año. Así, un precio más alto se reflejaría en el próximo ajuste tarifario, es decir, el segundo semestre de 2022.
Pero producto que tuvimos la pandemia, tuvimos la crisis económica mundial, el dólar se disparó y creció mucho más de acuerdo a lo que la autoridad proyectó para la fecha en que se iban a cumplir estos 1.350 millones de dólares. Para mitigar en algo estas alzas, los expertos proponen crear un nuevo mecanismo de estabilización de manera de retrasar al menos un año la entrada en vigencia de los nuevos valores o en su defecto que rija el actual hasta fines de 2023, lo que requeriría un monto adicional de casi 450 millones de dólares. Y eventualmente, si este mecanismo se extiende o se crea un nuevo mecanismo de precio estabilizado, por supuesto que esta fecha también se va a correr hacia el futuro y esa baja, digamos, tiene el potencial de atrasarse. Las regiones que verán mayores incrementos en los precios son la metropolitana con un 23%, seguida de Tarapacá y Atacama con un 22%. Mientras tanto, en los ríos y los lagos, el alza sería solo de 15%. Bien, nos vamos a otro tema, 8:11. Ayer el presidente Sebastián Piñera dio su última cadena nacional y en ese contexto se refirió a algunos de los aspectos económicos del gobierno de su segunda administración. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente en este mensaje, con un análisis primero del momento que tuvo que enfrentar y de las dificultades desde el punto de vista económico en su último balance. La recesión económica la asumimos buscando siempre proteger los empleos de los trabajadores, los ingresos de las familias y la sobrevivencia y desarrollo de las pymes, que logró llevar alivio a más de 17 millones de compatriotas y ayudó a más de 1 millón de pymes. Estamos conscientes de la crítica, de no haber podido llegar a todos y a tiempo. Y por supuesto sentimos y lamentamos las dificultades que vivieron tantas familias chilenas. La magnitud de la crisis económica y social requirió una profunda reestructuración, planificación por parte del gobierno. Claro, desde el punto de vista, decía el mandatario, de los objetivos que se había planteado inicialmente y cómo se tuvo que enfrentar esta emergencia generada primero por el estallido social y luego por la pandemia. Aún así, el mandatario destacaba algunos de los avances conseguidos en su administración. Fortalecimos significativamente el pilar solidario e implementamos la pensión garantizada universal, que junto al programa Adulto Mejor significan una mejor vida y una mayor esperanza para nuestros adultos mayores. Recuperamos más de 1,6 de los 2 millones de trabajos que la pandemia y la recesión nos arrebataron. Nos había tomado 10 años crear esos 2 millones de empleos y ya hemos recuperado 1,6. Y también hemos recuperado la capacidad de crecer y desarrollarse de nuestra economía. Con satisfacción, y pese a la magnitud de las crisis, nuestro gobierno termina su mandato con una economía ordenada, una economía con ahorros y con un país en pleno crecimiento. 8:13. Vamos a ir a otro tema para analizar lo que le contábamos en nuestro resumen de noticias, los resultados de LATAM. Después de conocidos los datos del año 2021 entregados a la Comisión para el Mercado Financiero, más de 4.600 millones de dólares en pérdidas tuvo la aerolínea, que está sometida a un proceso de quiebra en los Estados Unidos, con un proceso complejo, difícil, y que recién está negociando con sus acreedores. Bueno, en lo que ha informado LATAM, aseguran que el resultado negativo se produjo a pesar de haber alcanzado un crecimiento de 24% de sus ingresos respecto al año 2020, que había sido sumamente bajo por el inicio de la pandemia. Sin embargo, desde la compañía destacan que el último trimestre del año anterior fue el primero desde el inicio de la pandemia en dejar un balance positivo para la empresa. 73 millones de dólares fue el resultado operacional de la compañía, destacan desde LATAM. A esto se suma que anunció este miércoles la aerolínea que estudia reducir la frecuencia de algunos vuelos o derechamente suspender algunos destinos ante el aumento en los costos debido a fuertes alzas en el precio del petróleo, lo que supone un duro golpe para el rubro en general y para esta empresa en particular, con los niveles del precio del petróleo que estamos viendo los más altos en 14 años. Hay que recordar que la aerolínea además está en este proceso de reorganización financiera, como decíamos, que esperan culminar durante la segunda mitad de este año.
Bien, 8:15. Vamos a seguir con otro tema para hablar de lo que le contábamos. Ha publicado el Banco Central en su índice de ofertas laborales. Es una medición que lleva continuamente, mes a mes, el Banco Central y que muestra cómo está fluyendo las ofertas laborales en Internet. Es un instrumento que permite un seguimiento bien al detalle y muestra que ha llegado este aspecto a su menor nivel desde mayo de 2021. Es una medición que está en puntos y llegó a 89,7 puntos. Subieron en comparación al mismo mes del año 2021, pero respecto a enero de este año se registra una caída de un 5,5%, lo que da cuenta de esta creación de empleos mucho más lenta. De hecho, el INE, en su último informe, publicaba una creación de solamente 5.800 plazas laborales en el trimestre que va desde noviembre a enero. Y eso da cuenta finalmente de un mercado laboral que, en la medida que ha ido recuperando los puestos de trabajo perdidos de la pandemia, pierde fuerza para crear nuevos puestos laborales. Si bien este indicador, como decíamos, había crecido respecto a enero, la base de comparación del mes en el año anterior, del año 2021, era bien baja y eso puede tender a engaño. Si comparamos mes con mes, respecto al mes inmediatamente anterior, me refiero, hay una caída de 5,5%. Y es además la tercera baja consecutiva, es decir, hay una tendencia efectivamente en este indicador al menos a un leve retroceso, lo que da cuenta de las dificultades que enfrentará el mercado laboral también durante este año. Si ya se han recuperado buena parte de los puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la pandemia, hay un riesgo también de que en el contexto de un año 2022, donde se prevé un menor crecimiento entre 1,5 a 2,5%, dice el Banco Central, las posibilidades de crear nuevos puestos de trabajo se haga todavía más difícil. 8:17, momento de hacer una pausa. Volvemos de inmediato con más informaciones en Agenda Económica. Estamos de vuelta en Agenda Económica, 8:20. En un escenario de mucha volatilidad, con muchos temores gatillados fundamentalmente por la guerra en Ucrania, hay perspectivas algo más sombrías para este año 2022. El precio del petróleo, por un lado, genera muchos temores, pero hay otros indicadores y uno de ellos lo recoge también el banco de inversión suizo Julius Baer, que advierte que podría haber señales en el mercado de temores de una posible recesión a nivel global. Bueno, queremos tomar algunas de estas señales y hacer un análisis de las proyecciones para lo que viene. Estamos en contacto con Esteban Polidura, director de asesorías y productos para las Américas del banco suizo Julius Baer. Gracias por el contacto, Esteban. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Esteban, bueno, en sus reportes ustedes van dando sus lecturas respecto a lo que está ocurriendo en el mercado y qué es lo que se está leyendo en el mercado sobre el momento que estamos viviendo, con tantos factores que están dando vuelta, con mucha volatilidad además. ¿Cuáles son sus proyecciones a partir de lo que ha ocurrido en esta semana, Esteban? Así es, qué ambiente tan complicado y tan difícil de leer. Nosotros tenemos un estimado de escenarios hacia adelante que es bastante directo. En primer lugar, asignamos un 60% de probabilidad a que este escenario termina siendo un escenario de un shock económico. No por eso hablaríamos de una recesión, pero sí un shock que podría implicar algunas semanas o algunos meses de una situación más apremiante para la economía global. ¿Qué pasa en este shock económico? Pues un poco de lo que estamos viendo, una escalada en las tensiones, tal vez incluso una situación donde Ucrania pudiera perder la soberanía, pero es un escenario más extremo. A este sí asignamos 60% de probabilidad. Y por el otro lado asignamos una probabilidad de alrededor del 40% a que lo que estamos viendo hoy termine siendo un enfrentamiento que dure más tiempo de lo que se pronostica, tal vez con un poco de menos intensidad, pero un escenario al final de cuentas no óptimo, no tan negativo, pero no óptimo. Y con esto en mente creemos entonces que lo más probable es que veamos un shock económico temporal que traiga el crecimiento económico global este año por debajo del 5%,
Hasta antes de este conflicto, nosotros y muchos otros bancos veíamos crecimiento por arriba del 5, pero creemos que sería por abajo. Seguiría siendo crecimiento, pero ya no con la intensidad previamente anticipada. De todas maneras, el hablar de una posibilidad de algún tipo de recesión ya genera muchos temores. ¿Qué tan concreto es ese escenario y qué señales ven ustedes en el mercado, por ejemplo, que podrían anticipar algo así, Esteban? Claro. Lo vemos todavía como un escenario poco probable, pero no por ello no necesario de resaltar. ¿Y cómo podría darse ese escenario de recesión? Ese escenario podría darse si al ambiente actual que estamos viviendo se le agrega un ingrediente más, que es un error de política monetaria. ¿A qué me refiero? Evidentemente estamos en una situación donde la inflación es muy alta, pero el ambiente político y geopolítico pudiera traer el crecimiento global hacia abajo. El posible o potencial error de política monetaria podría ser alrededor del tema de tasas, por ejemplo, subir las tasas, hacerlo de una forma muy intensa y que con ello se traiga la inflación hacia abajo, pero por el otro lado se afecta el crecimiento económico global, como decía yo, tal vez incluso generando un evento de recesión que durara un tiempo determinado. No hay que descartarlo, es una posibilidad. Sí, ahora un evento de esta naturaleza es muy duro para la economía a nivel global, pero nos pilla además en un momento donde estamos saliendo de otra etapa muy difícil, que es la provocada por la pandemia. En ese sentido, sería un choque económico en un corto plazo respecto a otro que ya hemos vivido. ¿Qué significa eso desde el punto de vista de las capacidades que tiene la economía global para someterse a un nuevo shock? Así es, es evidentemente son dos shocks económicos exógenos externos. Uno fue un virus, el otro es un conflicto armado que al final de cuentas impactan a la economía global. La economía global, como lo podemos recordar antes de estos eventos en Ucrania, marchaba bien, pero marchaba bien porque tenía todo ese impulso de los estímulos gigantescos que se otorgaron desde el 2020, ¿no? Ahora, hoy en día lo que tenemos entonces es el problema de la inflación que generaron esos impulsos, ¿no? Con un escenario donde no se quiere perder esa aceleración que traía la economía global. Es una situación un poco más difícil. No quiero dar una señal de que es una situación imposible de manejar, para nada. Los bancos centrales pueden tomar decisiones en cuanto a política monetaria, fiscal, que ayuden a sobrellevar a la situación, pero es más difícil. Sí. Esteban, en las últimas jornadas hemos visto precios del petróleo que se están disparando. Eso ha marcado de alguna manera la volatilidad, a pesar de los retrocesos en esos mismos valores en las últimas horas. Pero en su reporte ustedes dicen, tratan de poner paños fríos, ¿no? El mundo no se va a quedar sin petróleo, decían ustedes. ¿Esta es una crisis de suministro o es una crisis de precio? Claro, es una crisis hasta el momento de precio y una crisis de mucha especulación alrededor del precio, ¿no? Todavía incluso Rusia sigue teniendo cierta actividad con Europa, que es su cliente principal, a pesar de todas las sanciones que hemos visto. Últimamente escuchamos hablar de estas nuevas sanciones por parte de Estados Unidos, pero claro, ¿no? Tenemos también por el otro lado una válvula que podría funcionar para reducir muchas de estas presiones, que es todo el tema de los países exportadores de petróleo, donde podría incrementarse la oferta y con esto reducir algo los precios. Como bien decías, nosotros tenemos una perspectiva de precio de petróleo en $75 por barril para los siguientes 12 meses, que implica una caída bastante marcada, y precisamente lo que creemos es que a medida que este escenario pudiera comenzarse a resolver, mucho de la especulación tendería a bajar, y por el otro lado, la economía global menos dinámica también traería hacia abajo la demanda por petróleo. Claro, con un escenario un poco más estable quizás en el mediano plazo. Esteban, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Un gusto, gracias a ustedes. 8:27, ya cerramos esta edición de Agenda Económica. Ya viene Conexión Global, Jacinta Molina junto a ustedes en minutos. Tengan buen día.